Muchas gracias. Realmente contenta de poder estar aquí. Con nervios, ay, no se lo voy a negar, ¿verdad? Pero estoy contenta. Primero que todo quiero, pues, como ya Adiel lo mencionó, ¿verdad? El jueves falleció la mamá de Mauricio, mi suegra, y pues son noticias que te golpean, ¿verdad? Que te mueven. Mau está ahorita con sus hermanos, está ahí en Honduras, despidiendo a su mamá, compartiendo con sus hermanos y empezando su proceso de duelo. Yo les quiero agradecer todas las muestras de cariño, palabras de acompañamiento, empatía, sus oraciones. Todo eso es de bendición y todo eso a uno lo fortalece para poder pasar por estas situaciones. La mamá de Mauricio, una gran mujer, una gran madre, realmente. Y la vamos a extrañar, siempre va a haber recuerdo en nuestra mente de ella. Y yo le agradezco dos cosas. Una, la forma en que me recibió en su familia, con cariño y con mucho respeto. Y dos, que crió a un hombre como Mauricio. La verdad es que ustedes, las cosas buenas que ustedes pueden ver en Mau, sepan que mucho de eso lo sembró su mamá, ¿verdad? Entonces, pues para mí va todo el agradecimiento, ¿verdad? Así que él está allá, él les manda abrazos, le manda saludos, ¿verdad? Y le manda realmente su gratitud por tanto apoyo, ¿verdad? Bueno, pues cuando él dijo, me voy, me dijo, Pati, ¿qué le parece? ¿Qué le parece si comparte la palabra, verdad? Y yo así, ay, Mau, pero bueno, para eso estamos la ayuda idónea, ¿verdad? Así que dije, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Verdad? Y si usted recuerda, si usted ha estado llevando esta serie que hemos estado teniendo, que nos plantea en lo que creemos, en qué creemos, ¿verdad? En qué nosotros como iglesia creemos. Y Mauricio comenzó apoyándose en lo que se llamó el credo de los apóstoles, ¿verdad? Y usted recuerda que él habló del Padre, habló de ese Dios creador, habló de Jesús, ¿verdad? Ese verbo encarnado que vino a dar su vida por nosotros, ¿verdad? Que murió y resucitó, ¿verdad? Eso es parte de la construcción del credo de los apóstoles. Y ahora nosotros vamos a hablar de otra parte importante de ese credo, y es el Espíritu Santo. Cuando hablamos del Espíritu Santo, a veces entran como, dice uno, puedo entender mucho a Dios Padre, puedo entender a Jesús, pero a muchos nos ha costado en algún momento la comprensión del Espíritu Santo, de la labor del Espíritu Santo, de la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas hoy. Y a veces nos confundimos, a veces nuestras experiencias tal vez sobre el tema no han sido muy buenas. De repente hemos estado en congregaciones donde ha habido un mal manejo de la enseñanza y de la práctica de la vivencia del Espíritu Santo. Y entonces tal vez mucha gente tienen así como un poquito de rechazo con el tema. Pero realmente es muy importante que nosotros tengamos claro por qué creemos en el Espíritu Santo, por qué es tan importante. Así que le pediría que me acompañe en oración porque le queremos pedir al Señor que nos guíe en este proceso. ¿Le parece? Acompáñeme. Padre, gracias por tu inmenso amor, Señor. Y gracias por tu palabra, porque es una lámpara para nosotros, nos guía, nos enseña, nos forma. Señor, yo te pido que hoy nos guíes en este camino de poder hablar y entender sobre el Espíritu Santo, Señor. Danos luz, danos claridad y danos un corazón y una mente receptiva, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Bueno, usted sabe que el tema del Espíritu Santo es bien profundo, así que no espero abarcarlo todo lo que podríamos abarcar. Pero ¿sabes sí que espero yo? Que usted continúe estudiando, que en usted se despierte ese deseo de querer saber más del Espíritu Santo. Entonces, yo lo invito a que si usted siente, me falta, quiero saber más, acérquese a la palabra
y siga buscando más. Si empezamos a hablar del Espíritu Santo, yo quisiera comenzar, pensando lo que Jesús nos dijo sobre el Espíritu Santo. Jesús en algunas ocasiones les dijo a sus discípulos, oren para que Dios envíe otro consolador. En otro momento les dijo, saben, les conviene que yo me vaya para que venga el consolador. Y había un énfasis importante. Jesús estaba preparando a sus discípulos para recibir al Espíritu Santo. Y un encuentro posterior a la resurrección de Jesús, fueron varios, pero en uno de esos Jesús les dijo, en Hechos 1, 4 al 5, una vez mientras comía con ellos, les ordenó, y vean por qué hago el énfasis, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Jesús hizo un énfasis profundo con ellos. Ya los discípulos habían sido enseñados, ya habían experimentado y visto su muerte y estaban viendo al Jesucristo resucitado. Ya habían recibido una comisión, el Señor les había dicho, y ahora ustedes vayan y hagan discípulos y bautícenlos, etc. Pero aún así, Jesús no les dijo, bueno, ya, vayan caminando, empiecen a hacer su trabajo. No, les dio una orden y les dijo que no se movieran de Jerusalén, porque algo tenía que pasar y algo muy importante y muy grande. Y si podemos rescatar algo de los discípulos que es muy importante, fue su obediencia. Ellos obedecieron lo que Jesús les dijo. Y en Hechos 2, en todo el capítulo 2, no lo vamos a leer, pero yo sí lo invito a que usted lo lea en su casa, fue precisamente el cumplimiento de esa promesa. Ellos obedecieron y estuvieron en un lugar esperando, a la expectativa. Tal vez ellos no entendían completamente qué era lo que iba a pasar, pero estaban expectantes y por sobre todo obedeciendo lo que Jesús les había dicho. Y saben que en ese capítulo 2, aparte de que sucedió lo que sucedió, que el Espíritu Santo descendió, que hubo manifestaciones espirituales profundas y hubo gente viendo y diciendo, uy, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y otros diciendo, es que están borrachos. Pero inmediatamente Pedro se paró y dio un discurso magistral, donde él habló de todo, explicando qué estaba pasando, pero aún más explicando lo que Jesús había hecho. Y al final dice que se agregaron más de 3,000, ¿verdad? Y vemos el inicio de la iglesia como tal. Pero yo quiero que pensemos en ese Pedro que se paró ahí a hablar de esa manera, después de la experiencia que había tenido con la llegada del Espíritu Santo y el derramamiento del Espíritu Santo en la vida de ellos. Y piensen en el Pedro que días o meses antes había experimentado terror, tanto así que había negado a Jesús 3 veces. Aquel Pedro y ahora este Pedro. Y uno dice, wow, era necesario que experimentara al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que aquel Pedro con terror, con miedo, que lo llevó a negar a Jesús, no una vez, 3 veces. Imagínense, 3 veces. Ese Pedro ahora podía pararse frente a una multitud y poder hablar de una manera elocuente, pero con seguridad, con certeza, con guía del Espíritu Santo, de todo lo que Jesús había hecho y el resultado que hubo de eso. Entonces, cuando nosotros vemos eso, nos tenemos que hacer la pregunta, igual que Pedro y los discípulos, ¿nosotros necesitamos eso? Necesitamos obedecer al Señor y estar siempre atentos al actuar del Espíritu Santo en nosotros.
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Todos necesitamos hacerlo y vivirlo. Vamos a ver un poquito más lo que la palabra nos dice sobre el Espíritu Santo. Y lo primero que podemos ver es que el Espíritu Santo es una persona. ¿Sí? Los textos, los versículos que se hablan de Él y se relacionan con Él, lo expresan como una persona. Y nosotros lo conocemos como la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? El Dios Padre, el Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, nosotros lo vemos parte de la Trinidad y lo vemos como persona, ¿verdad? Dice Juan 14:17, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque viven ustedes y estará en ustedes, ¿verdad? Y dice Él, es una persona, y nosotros tenemos que verlo así. Ahora, como toda persona tiene atributos, tiene personalidad, y no vamos a verlos todos, pero sí vamos a presentar 3 de ellos. El intelecto, o sea, usa su mente. Dice Romanos 8:27, y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Intencionalidad, ¿verdad? El Espíritu tiene intencionalidad. Pero también muestra emoción, muestra emociones. Dice en Efesios 4:30, no agravíen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. En otras versiones dice, no entristezcan. Usted se puede imaginar que el Espíritu Santo se puede entristecer, se puede sentir agraviado por lo que nosotros hacemos. Porque aquí nos dice, no lo hagan, no lo entristezcan. ¿Y cuál es la forma más común de entristecer al Espíritu Santo? Bueno, desviarnos del camino, cometer pecado, alejarnos de Dios. Esas son formas que pueden entristecer al Espíritu Santo. Entonces tiene emociones, ¿verdad? También tiene voluntad. Dice Hechos 13:2, mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado, ¿verdad? Entonces él muestra su voluntad y dice, en ese tiempo de oración, ese tiempo de ayuno, él da una orden y dice, aparten a estas 2 personas para mi servicio. Así que vámonos haciendo esa idea de esa persona del Espíritu Santo, esos atributos que vemos en Él, para nosotros irnos acercando más a la intimidad que podemos tener con Él. Segunda cosa que quisiera que enfocáramos, el Espíritu Santo es Dios y muestra atributos divinos, como la omnisciencia, la omnipresencia, es eterno, es verdad, ¿verdad? O sea, como parte de la Trinidad, estamos diciendo que Él también es Dios. Dice Hebreos 9:14, si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Y habla del Espíritu eterno. Y por cuestiones de tiempo no podemos leer todos los pasajes, ¿verdad?, que podrían apoyar lo que estamos diciendo. Pero esas características que vemos en Dios Padre, en Dios Hijo, también las podemos ver en el Espíritu Santo, ¿verdad? Así que también es importante que nosotros tengamos en mente eso, las características de Él como Dios, como parte de la Trinidad. Ahora, cuando nosotros hablamos de la obra del Espíritu Santo, vamos a enfocarnos en 2 cosas. Uno nos bautiza en el momento en que nosotros reconocemos
Nos arrepentimos y reconocemos que Jesús es el Señor. Y eso es algo que todos que hemos tomado esa decisión, debimos de haber experimentado. Es ese bautismo en el Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 12:13. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para construir un solo cuerpo. Ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres. Y todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Todos los que hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, hemos experimentado el bautismo del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿usted lo cree? ¿Usted lo cree? ¿Usted lo vive? ¿Usted vive creyendo que el Espíritu Santo está en usted y habita en usted? Eso es muy importante, ¿verdad? Porque vamos a ver qué situaciones se generan a partir de eso. Pero también el Espíritu Santo hace otra cosa. Nos sella como garantía de salvación. Vea lo que dice Efesios 1, 13 al 14. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Esto garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. En tiempos antiguos, las personas hacían sus anillos con la marca, con la inicial de la familia, y cuando ellos redactaban algún tipo de documento, lo sellaban, marcaban las cosas con ese anillo y se sabía entonces que eso estaba respaldado, que eso era propiedad de. Así que la palabra nos dice que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo. Por lo tanto, somos propiedad del Señor. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree en su corazón? Es muy importante creerlo, que nosotros tenemos ese sello. Que el diablo puede venir y querernos confundir y en algún momento querernos hacer creer que no, que porque cometimos algún error o porque hemos fallado, entonces ya nosotros no somos dignos del amor y del perdón del Señor. Pero aquí dice que el Espíritu Santo llega y nos sella, y es un sello en nosotros, su presencia. Y eso es una garantía de que nosotros somos salvos. Y eso es tan importante que nosotros lo vivamos cotidianamente, que lo tengamos en nuestra mente, pero que también lo tengamos en nuestro corazón. Entonces, la obra del Espíritu Santo viene y nos bautiza en ese momento de conversión que le hemos llamado, ¿verdad? Y nos sella y nos da esa característica de propiedad del Señor, apartados para el Señor. Pero entonces, en parte de su trabajo, en la vida de nosotros podemos ver varios aspectos importantes. Ya lo mencionamos, habita en nosotros. Dice Romanos 8:9. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, ¿verdad? Está bien clarito, ¿verdad? Él habita en nosotros. Y eso tiene que marcar una diferencia, ¿verdad? El que el Espíritu Santo de Dios habite en nosotros nos hace personas diferentes. No podemos ser las mismas personas antes de que el Espíritu de Dios habitara en nosotros a la persona que somos cuando el Espíritu de Dios está habitando en nosotros. Dice aquí, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa. Ya no podemos vivir según la naturaleza pecaminosa, no podemos, sino según el Espíritu. Y eso también tiene que ver con nuestra mente. Creer que realmente nuestra naturaleza ha cambiado.
y que nuestra naturaleza se va a mostrar diferente, porque el Espíritu Santo de Dios está habitando en nosotros. Pero eso también nos pone en una gran responsabilidad, ¿verdad? Nos pone en una gran responsabilidad, porque Dios quiere habitar en nosotros y quiere que esa presencia realmente nos lleve a cambio, nos lleve a mejora, nos lleve a ser mejores personas, mejores discípulos. Somos muy bendecidos por eso, pero también somos llamados a ser responsables con ese regalo que Dios nos ha dado. Su presencia ya en nosotros hace un trabajo muy importante y nos enseña acerca de las cosas de Dios. Hay cosas que no las podemos entender hasta que nosotros no tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Vea lo que dice 1 Corintios 2, 12 al 13. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Definitivamente, la presencia y el habitar el Espíritu Santo en nosotros nos hace comprender las maravillas de Dios, las cosas que la gente que no tiene el Espíritu Santo definitivamente no puede entender. Porque nosotros podríamos querernos guiar por la sabiduría humana. En todos nosotros hay sabiduría humana, ¿sí? Pero no es una sabiduría suficiente para comprender lo que Dios quiere que nosotros comprendamos. Esos misterios que a veces humanamente hablando son difíciles de entender de Dios, solo los podemos comprender con la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Por eso es tan importante que tengamos esa certeza. Si Él habita en nosotros, Él también está dándonos la capacidad para comprender esas cosas de Dios que tal vez usted en algún momento no las podía entender. Y que también usted comprenda que las otras personas que no tienen al Espíritu Santo en ellos, hay cosas que, aunque usted se las quiere explicar, no las van a poder comprender, ¿verdad? Y entonces el llamado es a invitar a estas personas a que vengan y se acerquen a ese Dios poderoso, que les pueda dar de su Espíritu, para que entonces ellos puedan tener el entendimiento como Dios quiere que todos lo tengamos, ¿verdad? Así que tal vez podríamos decir mucho más sobre el ministerio del Espíritu, pero yo quiero que usted se vaya con esas dos cosas en su mente. Habita en usted y el estar Él en usted le va a dar la capacidad de comprender el plan que Dios tiene personal para su vida. Le va a dar la capacidad de entender aún las situaciones difíciles. Y ahora hablamos mucho de tiempos de dolor y de duelo. ¿Sabe? El duelo sin la presencia del Espíritu Santo es terrible. El duelo con la presencia del Espíritu Santo en nosotros nos da propósito. Nos habla de una eternidad, ¿verdad? Y nos hace vivir las experiencias de una manera totalmente diferente. Y entonces nosotros, con el Espíritu Santo habitando en nosotros, con el Espíritu Santo revelándonos las cosas importantes de Dios, como discípulos somos exhortados, realmente somos exhortados a por lo menos 3 cosas, 2 que no debemos de hacer y una que sí debemos hacer. La primera es no agraviar al Espíritu, no entristecerlo. Dice Efesios 4:30, no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Somos llamados a no entristecerlo, a no agraviarlo. Y eso implica que nosotros nos preocupemos, ¿verdad? Por revisar nuestra vida, por revisar qué cosas en nuestra vida no están bien,
¿Qué cosas estamos decidiendo mal? ¿Verdad? ¿Qué cosas estamos postergando? ¿Verdad? Porque a veces no necesitamos estar haciendo algo malo, pero posiblemente estamos postergando algo que Dios nos ha pedido hacer, ¿verdad? ¿En qué cosas estamos paralizados? Tal vez llamados que el Señor nos ha hecho directamente y simple y sencillamente los hemos dejado ahí. Pues entonces nos exhorta, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Pero también nos dice en 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguen al Espíritu. Así que lo podemos entristecer, pero también lo podemos apagar. Y la idea de apagar sería como quitarle fuerza, quitarle acción, quitarle libertad, ¿verdad? Casi como que arrinconarlo y no permitirle que actúe como Él quiere actuar. Entonces nos pide que no hagamos eso, que no hagamos eso. Pero nos pide algo en positivo, sed llenos del Espíritu Santo. Dice Efesios 5:18, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos. He escuchado muchas explicaciones sobre el concepto de ser llenos, ¿sí? Pero me gustó mucho uno que decía que ser llenos es simple y sencillamente dejar que el Espíritu se mueva con toda la libertad en nuestra vida. Que Él manifieste todo lo que quiera manifestar en nuestra vida y a través de nuestra vida. Dejar que su fruto se dé con toda libertad. Dejar que esos dones que Él ya nos ha dado puedan ser utilizados. Entonces, ser llenos del Espíritu Santo es precisamente dejar que Él actúe con toda libertad. Y entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿nosotros estamos siendo llenos del Espíritu Santo? Porque ya sabemos que Él habita en nosotros, pero le estamos dejando que Él se mueva con toda la libertad y ya vimos que Él tiene características personales, entonces que Él ejerza todo lo que Él tiene previsto de parte de Dios para nosotros, nosotros estamos dándole esa libertad. Es muy importante revisarnos y hacernos la pregunta, porque tal vez podamos decir, no, yo así como llena del Espíritu no me siento mucho, porque tal vez tenemos una idea un poquito distorsionada de lo que sería esa llenura. Pero desde el mismo momento en que nosotros dejamos que el Espíritu empiece a actuar con libertad, esa llenura se va a comenzar a dar y va a llegar a su punto pleno, definitivamente. Entonces, recordemos, no lo pongamos triste, no lo apaguemos, pero sí llenémoslo. Dejemos que Él fluya y actúe completamente en nuestra vida. Y la llenura del Espíritu Santo se va a visualizar en dos aspectos principales, y yo ya se los mencioné. Uno es la expresión de los frutos del Espíritu, que tiene que ver con el carácter. Gálatas 5:22 al 23 dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Y yo creo que vale la pena pararnos un ratito aquí, ¿verdad? Porque estos frutos que muestran que hemos dado libertad al Espíritu de moverse, tienen que ser visibles, ¿sí? Usted sabe qué tipo de árbol es un árbol hasta que ve el fruto que sale de ese árbol, ¿verdad? Y usted puede decir, mira, este árbol es de manzana, este árbol es de naranjas, ¿sí? Bueno, cuando la gente ve los frutos en nosotros, la gente puede decir, este es un verdadero cristiano. Y si usted ve la lista ahí, es una lista hermosa. ¿Quién no querría relacionarse con una persona que tiene amor,
¿Quién no querría relacionarse con una persona que tiene alegría? Con una persona que tiene paz y es una persona pacificadora. ¿Quién no quisiera estar cerca de una persona con paciencia? Todos quisiéramos que las personas que nos rodean sean pacientes. Y los demás quieren que nosotros también lo seamos. Qué lindo es estar cerca de una persona amable. ¿Sí? ¿A usted le ha pasado eso? Usted llega a un lugar, lo que sea, y usted le atrae a aquella persona que lo recibe con amabilidad. No digamos aquí en la iglesia, ¿verdad? Y entonces las personas con bondad, las personas fieles, habla de fidelidad, la persona humilde, la persona que sabe tener una correcta medida de sí mismo y la persona que tiene dominio propio. A nadie le gusta vivir al lado de un volcán. Siempre le digo a la gente que tiene problemas de ira, ¿verdad? Yo digo, bueno, sabe, es difícil vivir a la par de un volcán, porque usted no sabe cuándo ese volcán va a estallar. Y entonces, ¿qué hace la gente que vive cerca de un volcán que usted sabe que puede estallar, pero no sabe cuándo, y le da miedo en qué medida? Se aleja, ¿sí? Pero el dominio propio, pues, no solo es para la ira, es para un montón de cosas, ¿verdad? Hasta para el manejo del dinero, etcétera, ¿verdad? Dominio propio para todo. Todos tenemos luchas, ¿verdad? Mi dominio propio se me afloja con la comida, ¿verdad? Pero Dios quiere que mostremos ese carácter. Dios quiere que le demos libertad al Espíritu para que esos frutos que ya están en nosotros, que están potencializados en nosotros, salgan. ¿Sí? Y que entonces podamos decir, esa persona es llena del Espíritu Santo. Esa persona está mostrando que el Espíritu Santo de Dios está trabajando en su vida y lo está haciendo vivir una vida plena y hacer que las personas que lo rodean también participen de esa vida plena. Pero otra forma de expresar la llenura del Espíritu Santo es ejerciendo los dones que Él nos da para servirlo. Y aquí lo importante es saber que todos tenemos dones, pero lo más importante es que los tenemos para servir, no para decir, wow, qué carga soy yo, ¿verdad? Soy la persona más llena del Espíritu Santo aquí en este lugar. Dice en 1 Corintios 12, 4 al 11, y es un poquito largo, pero vale la pena leerlo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero un mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. Y a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por este mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Eso quiere decir que todo lo que estamos aquí, y si el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros, hemos recibido por lo menos un don. Y cuando decimos don, estamos hablando de regalo, un regalo especial, algo que usted no puede, no fue algo de lo que usted trajo naturalmente, ¿verdad? Hay personas aquí habilidosas que han nacido con habilidades naturales. Estamos hablando de algo que el Señor te da sobrenaturalmente. Es un regalo, los dones son un regalo. Y cuando nosotros primero identificamos ese don o diferentes o más dones que el Señor nos ha dado y los ponemos a su servicio, nosotros podemos decir, estamos teniendo la llenura del Espíritu. Y estamos dando ese don
para servicio a los demás, ¿verdad? Entonces, vea qué lindo. Por un lado, el carácter, el Espíritu Santo dándonos carácter y dándonos un carácter que se vuelve una plataforma perfecta para ejercer nuestros dones. Porque con la humildad que tenemos de carácter nosotros, el don que el Señor nos dé, lo vamos a ejercer con esta humildad. No nos va a llevar a tener una actitud de superioridad, no, al contrario, de saber que lo estamos haciendo por servir a los hermanos y por honrar a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué más expresión de la llenura del Espíritu Santo en su vida? Pero entonces volvemos a las preguntas. Miren, a mí me gustan las preguntas y como psicóloga es mi plataforma para interactuar con los demás. Las preguntas, porque las preguntas nos hacen realmente reflexionar hacia adentro, ¿verdad? Y nosotros tenemos que preguntarnos, ¿estamos dando libertad para que el fruto del Espíritu Santo aflore en nosotros? Y estamos identificando y poniendo al servicio del Señor y de los hermanos los dones que Dios nos ha dado. Porque nadie del que está aquí puede decir yo no lo tengo. Nadie puede decir yo no tengo nada. No, si lo creemos en el Señor y si el Espíritu Santo del Señor habita en nosotros, sí tenemos un regalo de Dios en nosotros, esperando salir para servir. Qué bonito es eso. Yo creo que eso no lo podemos vivir si no tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Encontramos propósito y eso le da sentido a nuestra vida. No importa las circunstancias que nosotros estamos viviendo. Cuando nosotros ejercemos los dones que Dios nos ha dado, encontramos propósito en nuestra vida, en este caminar. Así que, ¿cuál es nuestra meta como discípulos? Pues es vivir una vida en el Espíritu. Y tal vez cuando la gente de afuera oye ese término y dice, bueno, ¿será que es algo etéreo y andan flotando porque viven en el Espíritu? Pero sabemos con lo que hemos visto que vivir una vida en el Espíritu implica acciones prácticas del día a día. Vamos a leer Romanos 8, de 9 al 11. Dice, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, él mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Vivir en el Espíritu debe ser nuestra práctica diaria, debe ser nuestra vivencia diaria, ¿verdad? Y si alguno de nosotros sentimos duda de eso y decimos, es que yo no puedo vivir una vida diferente, nosotros tenemos que revisar, ¿tengo yo el Espíritu Santo en mí? Tengo que evaluar si realmente estoy viviendo la plenitud de la vivencia del Espíritu Santo en mí. ¿Sabe? Si hay algo que nosotros tenemos que tener claro, así como lo vimos con Pedro y los discípulos en aquel momento, ellos no hubieran podido cumplir la gran comisión y hacer todo lo que ellos hicieron y llevar el evangelio y vivir lo que les tocó vivir, no hubieran podido hacerlo si no hubieran tenido la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Igual es para nosotros. Usted puede proponerse ser una buena persona, usted puede decidir ser una buena persona, pero usted no va a poder lograrlo
en la plenitud que deberíamos de hacerlo si no tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y si la tenemos, pero no le damos la libertad que debe de tener. Así que vivir una vida en el Espíritu va a ser visible para los demás, pero va a ser para nosotros una experiencia renovadora día a día. Así que sí, creemos en el Espíritu Santo. Es parte de nuestro credo, es parte de lo que nosotros creemos y vivimos. Y es parte de lo que tenemos que enseñar a los demás. Pero también es parte de toda la teología que podemos extraer de la palabra de Dios. Si nosotros queremos conocer más del Espíritu Santo, aparte de la vivencia que podemos tener, nosotros tenemos que profundizar en su palabra. Tenemos que acercarnos a ella y aferrarnos a ella y entender que ella nos está hablando y nos está guiando para tener esa vivencia real del Espíritu Santo. Entonces, lo que hoy yo pretendo y lo que hoy yo quiero, y tal vez va a ser una enseñanza, y es una enseñanza corta, pero es una enseñanza que yo quiero que usted la lleve en su corazón. Y no solo en su corazón, sino que también en su mente. Y que usted se revise y se pregunte, ¿estoy permitiendo que el Espíritu Santo de Dios se mueva en mí como Él quiere hacerlo? ¿Estoy viviendo y expresando esos frutos? ¿Estoy llenándome cada día de su presencia y manifestándola a través de sus dones? ¿Estoy sirviendo y utilizando esos dones que el Señor me ha dado? Yo creo que la experiencia más bonita que nosotros podemos tener en el Espíritu Santo es precisamente darle esa libertad que actúe en nosotros. Y que entonces podamos vivir esa experiencia como vivió Pedro, ¿verdad? Que en un momento era un seguidor, un discípulo de Jesús atemorizado y llegando a extremos de negar a Jesús. Pero luego, con la presencia del Espíritu, llegó a ser un hombre totalmente diferente, capaz de cumplir con el llamado que el Señor le había hecho. Y eso nos va a pasar y nos está pasando a cada uno de nosotros. Así que yo quisiera que me acompañara a orar y que pudiéramos en esta oración realmente abrir nuestro corazón al Señor, abrir nuestro corazón al Espíritu Santo de Dios para que actúe con libertad en nosotros. ¿Qué tiene el Señor que decirle a cada uno? Bueno, eso es algo personal. El Señor se lo va a decir, pero usted tiene que estar abierto y dispuesto, abierto su corazón y su mente, ¿verdad? Y me gustaría que el grupo pasara y nos acompañara con la alabanza, ¿verdad? Y pudiéramos acercarnos al Señor confiadamente. Si me acompaña a orar. Padre bendito, Padre de la gloria, Señor Dios todopoderoso, Señor, queremos darte gracias hoy porque nosotros creemos en el Espíritu Santo, en tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque no podríamos hacer lo que hacemos si no fuera por el poder que recibimos a través de Él, Señor. Gracias porque no podríamos ser verdaderos cristianos si no tuviéramos el poder del Espíritu Santo en nosotros. Señor, queremos vivir una vida llena del Espíritu, Señor. Queremos vivir una vida que expresemos el actuar de tu Espíritu en nosotros, Señor. Queremos darle libertad al Espíritu para que se mueva tanto en nosotros como entre nosotros aquí en la iglesia, Señor. Padre, te agradecemos por tu inmenso amor y por tu inmensa misericordia, Señor. Queremos, Padre, ser personas que te alabamos con toda libertad
que te honramos con toda libertad y queremos, Señor, ser personas, ser discípulos que vivimos plenamente el Espíritu Santo que vivifica, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias por darnos esa capacidad, Señor. Gracias por movernos a través de Él, Señor. No permitas que nosotros hagamos algo que lo apague o que lo ponga triste, Señor. No permitas que tomemos decisiones equivocadas y que nos alejemos del plan perfecto que tú ya tienes para todos nosotros, Señor. Queremos estar realmente cerca de ti, Señor. Y que el Espíritu pueda sentir esa libertad completa, Señor, para actuar en nosotros y a través de nosotros, Señor. Sí, Padre, nosotros lo declaramos y decimos, creemos en el Espíritu Santo y creemos en su poder y creemos en su llenura y sabemos que habita en nosotros, Señor. Gracias, Padre. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Bueno, espero que tengan una linda semana y les agradezco mucho por estar aquí y por compartir con nosotros.